Imagina perder a la persona que más amas. Y no entender nunca por qué no vuelve. Ahora imagina que, pase lo que pase, tú decides seguir esperando. Un día, una semana, un año, 10 años. Hoy voy a contarte la historia real de dos perros que hicieron exactamente eso. Dos historias separadas por miles de kilómetros. Japón y España, pero unidas por algo imposible de ignorar, la lealtad absoluta. Primero viajaremos al Tokio de los años 20. Y después volveremos a Cádiz, donde ocurrió algo que muchos llaman, el Hachiko español. Quédate hasta el final porque la segunda historia es aún más larga, y más dura. En 1923, en Japón, nació un cachorro de raza Akita. Nadie imaginaba que ese pequeño perro se convertiría en símbolo nacional. Su nombre era Hachiko, y su historia comenzó con un encuentro sencillo, pero cambió el mundo. En Tokio vivía un profesor universitario llamado Hidesaburo Ueno. Un hombre tranquilo dedicado a la agricultura y a la enseñanza. Un día decidió adoptar a un cachorro Akita. Ese cachorro era Hachiko. Desde el primer momento se creó un vínculo especial. Pero lo que hacía única su relación no era solo el cariño. Era la rutina. Y las rutinas cambian destinos. Cada mañana, el profesor Ueno salía de casa para ir a trabajar. Y cada mañana, Hachiko lo acompañaba hasta la estación de tren. La estación se llamaba Estación de Shibuya. Allí, el profesor tomaba el tren. Y cada tarde cuando regresaba, Hachiko estaba esperándolo exactamente en el mismo lugar, sin fallar un solo día. Hasta que un día, no volvió. Y aquí empieza la parte que cambió la historia. En mayo de 1925, el profesor Ueno sufrió una hemorragia cerebral durante una clase. Murió repentinamente. Nunca regresó a la estación. Pero Hachiko no sabía lo que significaba la muerte. Solo sabía que su humano no había vuelto. Y al día siguiente, regresó a esperarlo. Y al siguiente, y al siguiente. ¿Cuánto tiempo crees que puede esperar un perro? Prepárate. Hachiko esperó durante casi 10 años. 10 años. Cada tarde, a la misma hora, en el mismo lugar. La gente comenzó a reconocerlo. Los comerciantes le daban comida. Los pasajeros lo miraban con respeto. Se convirtió en parte del paisaje de Shibuya. Pero lo más increíble estaba por llegar. En 1932, un periodista publicó un artículo sobre el perro que esperaba a su dueño muerto. Y Japón entero quedó conmocionado. Hachiko se convirtió en símbolo de fidelidad. Los niños aprendían su historia en el colegio. Las personas viajaban solo para verlo. Un perro se convirtió en leyenda, en vida. Pero ¿sabes qué es lo más impactante? Que él nunca supo que era famoso. Solo estaba esperando. En 1934 se inauguró una estatua en su honor frente a la estación. Hachiko estuvo presente en la ceremonia. Imagínalo, un perro asistiendo a la inauguración de su propia estatua. Pero él no entendía homenajes. Solo miraba hacia las vías. Esperando. En 1935 fue encontrado sin vida cerca de la estación. Había esperado hasta el último día. Hoy, su estatua sigue siendo uno de los puntos más visitados de Tokio. Miles de personas se citan, bajo Hachiko. Pero pocos recuerdan algo esencial. Él no esperaba por fama. Esperaba por amor. Y ahora viene la pregunta incómoda. ¿Puede alguien superar esa historia? Viajemos a España. Décadas después, miles de kilómetros al oeste. En la ciudad de Cádiz. Otro perro comenzaba una historia que casi nadie conocía. Su nombre era Canelo. No era de raza pura. No tenía dueño profesor. No tenía prensa. Tenía algo más duro. Tenía la calle. El dueño de Canelo era un hombre humilde que acudía regularmente al hospital para recibir diálisis. Ese hospital era el Hospital Universitario Puerta del Mar. Cada vez que iba a su tratamiento, Canelo lo acompañaba. Y lo esperaba fuera, horas, sin moverse, sin quejarse, hasta que su humano salía. Era su ritual, hasta que un día, no salió.
En 1990, su dueño falleció durante uno de esos ingresos. Nadie le explicó nada a Canelo. Nadie podía. Y al día siguiente, volvió al hospital, y al siguiente, pero aquí viene lo que pocos saben. La historia de Canelo fue aún más larga que la de Hachiko. Mucho más. Canelo esperó aproximadamente 12 años. 12 años frente a un hospital. Sin entender por qué, los vecinos comenzaron a reconocerlo. El personal sanitario lo alimentaba. Algunas protectoras intentaron llevárselo, pero siempre volvía, siempre, porque su lugar estaba allí. ¿Te imaginas la soledad de esa espera? No era una estación turística en Tokio. Era la calle, con frío, con calor abrasador, con lluvia, con coches pasando. Canelo envejecía, pero no se iba. Se convirtió en símbolo de la ciudad. Y entonces ocurrió algo trágico. En 2002 Canelo murió atropellado cerca del hospital. Después de 12 años esperando. No hubo ceremonia nacional, no hubo homenaje en vida. Pero Cádiz no lo olvidó. Y aquí viene lo más bonito. El ayuntamiento dedicó una calle peatonal en su honor. Una placa recuerda su historia. Hoy, quien pasea por allí quizá no conozca todos los detalles. Pero el nombre está, y eso significa algo. Un perro sin hogar, sin fama internacional, sin estatua gigante, pero con una historia igual de poderosa. O incluso más. 2 perros, 2 países, 2 épocas distintas. La misma decisión. Esperar, sin reproches, sin entender la muerte, sin rendirse. Hachiko esperó 10 años en una estación famosa. Canelo esperó 12 frente a un hospital cualquiera. La pregunta no es cuál fue más fiel. La pregunta es, ¿somos nosotros capaces de amar así? Si esta historia te ha tocado, compártela. Porque en un mundo donde todo es rápido, inmediato y desechable, ellos nos recuerdan algo incómodo. La lealtad no tiene fecha de caducidad. Y a veces, los animales nos enseñan lo que significa ser humanos.